Recolección de costos. Chicos, tenemos que entender que para la recolección de costos de todo el ciclo de vida o de todo el ciclo de vida de mi activo, no necesariamente son mantenimientos preventivos y mantenimientos correctivos. Hay más, hay mucho más que eso. Se llama también costos directos y costos indirectos, ¿ok? Pero nosotros, por ejemplo, entendemos que un equipo puede tener costos por mantenimientos preventivos, costos por mantenimientos correctivos, por mantenimientos predictivos, por monitoreo de condiciones y todos los mantenimientos que tú puedas saber, pero no necesariamente son propuestos, también son mano de obra, ¿ok? Por ejemplo, en el mantenimiento preventivo, la mano de obra es totalmente distinta a la mano de obra cuando es un mantenimiento correctivo, ¿ok? ¿Y esto qué incluye? Que la mano de obra también va a necesitar de herramientas y va a necesitar de equipos especializados. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un mantenimiento predictivo, vamos a tener la necesidad de adquirir componentes, no, perdón, o herramientas especializadas que me puedan ayudar a mí a realizar estos mantenimientos predictivos. Entonces lo podríamos incluso considerar como dentro de una inversión, ¿ok? Para realizar esto. Entonces nosotros tenemos que tener la importancia de recolectar todos estos costos. Entonces, dentro de todo el ciclo de vida de los equipos, hay estos 5 tipos de costos. Primero es el costo de capital o el costo de adquisición, que va a referirse directamente, por ejemplo, a la fabricación del equipo, a la tecnología, a los costos que yo incurro directamente en el diseño, a los costos de comisionamiento, a los costos de construcción, de fabricación, de puesta en marcha. Todo esto lo denominamos como CAPEX, ¿ok? Costos de inversión. Mientras que los OPEX, que son los costos operativos, son los que me van a ayudar a mí a mantener el equipo en el tiempo. Por ejemplo, los costos de operaciones, que se refiere netamente a los costos operativos, a los costos de energía, a los costos, por ejemplo, de combustible. Por ejemplo, costos de operaciones también pueden incluir costo de la mano de obra directamente relacionada al tema de operaciones, capacitación de operarios, entrenamiento de supervisores, de entrenadores, por ejemplo, adquisición de documentos, documentarios también. Costos de mantenimiento van a incluir todo lo que se refiere al tema de materiales, al tema de herramientas, al tema de equipos que tú vas a necesitar directamente para realizar los mantenimientos. ¿Ok? Talleres, contratistas, costos indirectos, costos por baja confiabilidad. Los costos por baja confiabilidad se van a relacionar netamente a los costos que son incurridos por la falla de un equipo, ¿ok? Por la falla de un equipo en el tiempo. Y ahí van a variar también los costos de mano de obra, van a variar también los costos de materiales, costos que incurren en el tema de logística. Ok, también los costos por baja confiabilidad, se incluye acá el tema del lucro cesante, los costos, por ejemplo, por calidad del producto, ¿no? En el momento de la fabricación. Y al final los costos de desincorporación que van a estar incluidos dentro de este ciclo de vida también van a tener una importancia, sí, también van a tener una importancia, porque como te comenté en un momento, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que es una planta industrial que tiene un molino, ¿ok? Entonces, cuando este proyecto se acabe, el molino va a tener que ser desinstalado, desincorporado de la planta. Para eso va a haber también una inversión, unos costos, unos OPEX, que va a ser para la desincorporación de activos, para el desmontaje de activos. ¿Ok? Entonces, todo eso es lo que va a incluir dentro de los elementos de costos. ¿Ok, chicos? Algo que tenemos que ver también aquí es ver cuáles son más fáciles y cuáles son más difíciles de encontrar. Por ejemplo, los costos de adquisición vienen a ser los costos que van a ser relativamente más sencillos de encontrar, porque lo que tú puedes hacer es directamente consultar directamente con el fabricante o consultar con el área de contabilidad, porque el área de contabilidad es el que directamente dentro de su base de datos es el que registra el costo de adquisición de los activos. Tenemos que recordar que el área de contabilidad lo que hace es recopilar la información de adquisición de los activos para que en base a eso ellos proyecten una depreciación, ¿ok? De los activos en el tiempo, ¿ok? ¿Qué más? Y es lo que tú puedes encontrar. Pero también podemos encontrar otros costos, los costos operativos, como tú ves acá, los costos de software, por ejemplo, los costos de mantenimiento, los costos de entrenamiento, ¿ok? Los costos, por ejemplo, de distribución, por ejemplo, los costos de retiro del equipo. O sea, todos estos costos son los que tú tienes directamente que recolectar en tu equipo. Y tú tienes que sentarte y analizar cuáles son los costos que voy a yo analizar dentro de ese equipo. Por ejemplo, ¿ok? Imaginemos, más adelante lo vamos a ver, imaginemos que algunos libros te dicen tú tienes que recopilar, por ejemplo, los costos de herramientas,
los costos de equipos que se encargan de realizar análisis, no sé, los equipos de vibración o los equipos infrarrojos. Algunos libros te dicen eso, que tienes que recopilar toda esa información de costos directamente. Si esos equipos solamente los compras especialmente para tus equipos y para tus activos, lo incluyes. Pero si has comprado una cámara termográfica que te va a ayudar a analizar varios equipos eléctricos o electrónicos en toda tu planta, ¿okay? Entonces este aparato o este equipo de análisis infrarrojo lo vas a tener que llevar a otro centro de costo o lo vas a calcular distinto. ¿Ok? Chicos, un momento, por favor. Entonces, la importancia de recolectar los costos acá va a estar relacionado directamente con cuáles son los costos que van a interferir dentro de tus equipos. Por ejemplo, si tú adquieres un equipo A y para este equipo necesitas comprar un equipo especializado para, no sé, analizar ciertas cosas en este equipo, solamente para este equipo, o herramientas específicas para este equipo, entonces esos costos los incluyes directamente en el análisis de costos de ciclo de vida que va a hacer para este equipo. ¿Ok? Los vas a incluir. Pero si compras, por ejemplo, una cámara termográfica y esa cámara termográfica te va a ayudar para analizar todos los costos, perdón, para analizar todos los equipos que tú tienes en tu planta o en tu empresa, entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? No lo vas a incluir dentro de todos los análisis que tú tienes, ¿ok? Dentro de todo el flujo de costos que tú vas a hacer. Entonces, aquí vamos a tener que sacar algunas cosas sí y algunas cosas no. ¿Ok, chicos? ¿Qué es lo que nos dice John Woodhouse? John Woodhouse lo separa entre costos directos y costos indirectos. Él dice que los costos directos van a estar relacionados directamente a los materiales, a las partes, a los repuestos, por ejemplo, a los aceites, a las herramientas que directamente vas a comprar para realizar el mantenimiento correcto de tu equipo. ¿Ok? También dice que los costos directos, por ejemplo, van a estar relacionados con las horas de los operadores, con las horas de los técnicos, con las horas de los ingenieros, ¿ok? Incluido también las empresas contratistas. Y los costos indirectos van a estar relacionados a los costos que la empresa va a perder. Por ejemplo, costos por pérdida de producción, también se refiere también a la calidad o a la pérdida de calidad bajo una falla o bajo una falla que ocurra en el tiempo. También te habla, por ejemplo, de penalidades, ¿ok? También te habla sobre penalidades o costos. Por ejemplo, que si tu equipo falla, ¿qué es lo que tu empresa podría perder? No sé, por ejemplo, si es que hay una contaminación al medio ambiente, si es que aparece directamente un accidente. Existen costos de penalidades, existen también costos de penalidades. También se dice que también se tiene que tomar en cuenta los costos por responsabilidades. Imagínate que tú eres una empresa contratista y por no realizar ciertos servicios también te penalizan. Entonces estás en contra o no cumples algún requisito del contrato, ¿no? Es lo que te dice John Woodhouse. Por ejemplo, aquí Alberto Mora también nos habla sobre el tema de costo de ciclo de vida y qué otros costos nosotros podemos incluir, ¿no? Por ejemplo, nos dice lo siguiente acá en el tema de mantenimiento o costos de acciones por mantenimiento. Nos dice que tenemos que incluir los repuestos, los materiales, por ejemplo, la mano de obra, por ejemplo, la sustitución de partes, el transporte, la actualización, la tecnología, los costos de utilización, el costo de operación, el costo de entrenamiento, el costo de fuentes de energía. Habla sobre el tema de energía también. ¿Cuántos son los costos de energía que están consumiendo directamente mis equipos, ¿no? O que yo estoy invirtiendo para el uso de mis equipos? Los costos por fabricación, costos de aislamiento de equipo también te indica, costos de restricción, modificaciones, aseo, temas legales, puesta a punto, servicios indirectos. O sea, te habla y van a haber diferentes libros que te van a hablar de diferentes costos. Incluso la norma también nos indica sobre lo siguiente, mira, nos indica sobre costos de inversión o de logísticos, costos de mantenimiento preventivo, costos de mantenimiento correctivo y costos de consecuencias. La norma nos habla sobre estos 4 tipos de costos. Por ejemplo, dice costos de mantenimiento preventivo. Bueno, la cantidad de intervenciones preventivas que tú vas a realizar multiplicado por las horas hombre, ¿ok? Y en dólares por hora que te cuesta, la cantidad de horas y en dólares hombre que te cuesta, cantidad de horas hombre multiplicado por los dólares que te cuesta por hora, más los costos de materiales por unidad. O sea, cuánto te cuestan los repuestos por intervención preventiva.
Luego te habla sobre costos de mantenimiento correctivo, mira, y esto va a estar relacionado directamente con el número de fallas y la afectación que va a tener directamente con los costos por fallas correctivas. Luego te va a hablar también sobre las horas hombre que tú vas a intervenir por estas fallas correctivas, multiplicado por el costo de dólar hombre, más las costas, el costo de dólar hombre en taller, si es que el equipo tiene que ser trasladado al taller, y si es que el dólar por hombre, ¿okay? O el dólar hombre es totalmente distinto, también tienes que incluirlo. Y también los costos incluidos, o los costos por repuestos, ¿ok? Los costos, lo que te cuesta a ti adquirir un repuesto para reparar esta falla. Entonces también nos habla sobre costos de mantenimiento correctivo. Pero ¿qué es lo que más lo que también nos habla? Sobre costo de las consecuencias. Por ejemplo, podría ser daño a la imagen y a la reputación, costo de pérdidas por producción, costos por provisión de servicios, costos por garantías, o si eres una empresa que realiza servicios directos, costos por las garantías, costos por responsabilidades, netamente, como les comenté, costos de responsabilidad. Entonces, todo el costo de las consecuencias se incluyen ahí, ¿ok? Entonces, independientemente de la empresa donde tú estés trabajando, van a existir costos de consecuencia, van a existir costos de consecuencia. Si tú estás trabajando en una empresa que realiza directamente alquileres de equipos, va a haber un costo de consecuencia según el contrato que tú hayas firmado directamente con la empresa, ¿no? Si la empresa, por ejemplo, te ha hecho un contrato contigo y directamente te va a pagar solamente por las horas que él usa, más no las horas que tú vas a invertir o las horas que el equipo esté parado, entonces vas a tener un costo de pérdida ahí, ¿no? Un costo de dólares por hora máquina que no va a estar funcionando, vas a tener una pérdida, a menos que haya incluido costos de responsabilidad, ¿no? Dentro de un contrato determinado donde te penalizan por la parada del equipo, y eso también tienes que incluirlo ahí. Entonces va a variar todo, y la forma de cómo calcular estos costos de consecuencia también van a variar dependiendo de la empresa en la que tú estés actualmente. También te hablan sobre costos de inversión y de soportes logísticos, mira. Te va a decir, toda la costo de inversión y soporte logísticos van a ser directamente relacionados, por ejemplo, a que si existan fallas, si existan mantenimientos preventivos, o si es que yo directamente realice reemplazos de repuestos o instalaciones. Entonces van a ver todos estos costos que tú vas a tener que incluir directamente en el ciclo de vida de tus equipos o en el flujo de costos que tú vas a hacer año tras año tras año. ¿Ok? También nos habla sobre los costos de operación y mantenimiento. Es lo que te dice lo siguiente. Los costos de operación y mantenimiento, costos asociados a la operación, costos no recurrentes, por ejemplo, costos para formación inicial de personal, documentación, repuestos iniciales, equipos, instalaciones y herramientas especiales. O sea, todos los costos que van a ser incurridos directamente en la operación. ¿Ok? Por ejemplo, aquí también nuevamente te habla sobre entrenamiento, se habla sobre documentación, repuestos iniciales, equipos, instalaciones. Y lo que tú tienes que ver es que si esto va o no va dentro del análisis que tú vas a hacer. Por ejemplo, quizás el tema de documentación no va a ir dentro de tu análisis de costo y ciclo de vida. Por ejemplo, el tema de formación de personal también no va a ir dentro de tu análisis de costo y ciclo de vida, entonces no lo tomas en cuenta. Quizás el tema de herramientas especiales también no lo tomas en cuenta. Quizás va a ir a otro centro de costo. Lo que hacen algunas empresas directamente es cuando tú compras equipos especiales, ese costo lo llevan, o ese equipo, por ejemplo, cámaras termográficas, le generan un código de activo distinto y tiene un centro de costo distinto y también lo deprecian en el tiempo. O sea, esta compra de esa cámara infrarroja no lo ingresan dentro de un equipo determinado, sino generan un código de activo distinto. Es lo que a veces pasa, lo que muchas veces pasa. ¿Ok? Entonces, eso también se da. Por ejemplo, la compra de herramientas también lo colocan en un centro de costo distinto, en el centro de costo del taller. ¿Ok? El taller como taller mismo tiene un centro de costo y dentro de este centro de costo ya incluyen los costos de herramientas y también los costos de herramientas. Los costos de herramientas también se incluye, por ejemplo, con los costos de pago de personal de supervisión o de personal de ingeniería, también son incluidos ahí. Entonces, va a depender bastante de cómo lo estructura tu empresa, ¿no? Directamente para que consideres o no esos costos. Por ejemplo, el costo de formación podría ser, el costo de capacitación sí podría ser incluido dentro de los equipos determinados. Como a veces sí, como a veces no. ¿Ok? Eso también pasa.
Por ejemplo, costos asociados al mantenimiento preventivo. De igual forma, ¿ok? Que los costos de operación. Costos no recurrentes, por ejemplo, costo de adquisición de equipos de prueba y herramientas, repuestos iniciales y consumibles, repuestos iniciales y consumibles, ¿ok? Y es algo que también todos nosotros podemos incluir dentro de nuestro análisis de coste de ciclo de vida. Formación inicial del personal y documentación inicial de instalaciones. Podría ser, por ejemplo, las capacitaciones, va a depender bastante de la empresa de cómo lo analice directamente. ¿Por qué? Porque la formación inicial o en algunas empresas el costo que se invierte en capacitación lo incluyen directamente al centro de costo del taller mecánico donde tú estés trabajando o del área de mantenimiento y que no tiene ninguna relación con los equipos. ¿Es posible? Es posible. Solamente todo lo tienes que consultar, ¿ok? Costos recurrentes, por ejemplo, costos de mano de obra, si se incluye, repuestos consumibles, si se incluye, formación continua y documentación, podríamos preguntar ahí si podríamos incluir esos costos en nuestro análisis de costo de ciclo de vida. ¿Ok? Me olvidaba en el costo de operación, mira, incluyen también los consumibles, el costo de energía, ¿ok? También si podríamos incluir el costo de energía, los costos consumibles también tendríamos que incluirlos. ¿Qué más nos dicen? En el costo de mantenimiento preventivo, sustitución de piezas con vida limitada. También, por ejemplo, si tenemos un programa de intercambio de componentes anual y sabemos que cada 3 años tenemos que reemplazar cierto componente o cada 6 meses tenemos que reemplazar cierto componente importante dentro de nuestro equipo, también tenemos que incluir eso dentro de los costos o dentro de nuestro flujo de costos. ¿Ok? Nos hablan también sobre costos asociados al mantenimiento correctivo. Estas dos primeras es igual que la anterior, ¿ok? Costo de mano de obra, costo de documentos, costo de capacitaciones, costo de herramientas, costo de equipos de evaluación, pero aquí nos hablan sobre algo, nos hablan sobre costo de consecuencias debido a pérdidas de producción o capacidad, incluyendo costes por compensación o pérdidas de ingresos. ¿Ok? Entonces ya en costos asociados al costo por mantenimiento correctivo, nosotros le llamamos también costos por baja confiabilidad, también ya se incluyen estos costos por pérdida de producción. Pero te das cuenta que cuando nosotros vamos a proyectar costos por baja confiabilidad, dentro de estos costos tenemos que incluir los repuestos, tenemos que incluir la mano de obra, tenemos que incluir los costos por pérdida de producción. Te lo dice la norma, te lo dicen muchos libros, tenemos que incluir todos estos costos paso a paso. Luego también me hablan sobre los costos de eliminación. Los costos que te había comentado acá, que eran costos por desincorporación, ellos lo toman como costos de eliminación. Por ejemplo, para el sistema, retiro de servicio del equipo, desmontaje, retirada, reciclado o eliminación segura. Entonces, es lo que nos hablan directamente del flujo de costos que nosotros tenemos que hacer. Por ejemplo, a ver. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un flujo de costos, podemos utilizar este pequeño Excel, ¿no? Y nosotros hacer nuestro flujo de costos y determinar cuántos son los costos operacionales que yo voy a invertir en el equipo en los años siguientes, en el primer año, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, para un proyecto de 15 años. Ya mis costos operacionales son de 1, 2, en el primer año es de esto, en el segundo año es de esto, en el tercer año es de esto, en el cuarto año es de esto. Perfecto. Mis costos por intervenciones preventivas, ¿cuánto es? Ya aproximadamente son $50,000 cada año y cada vez vas realizando tu flujo de costos en el tiempo. Y mantenimientos mayores, yo no sé, cambio de un componente mayor, ya cambio del motor diésel, cambio de un motor eléctrico directamente, ya, yo lo realizo cada 5 años. ¿Cuándo vas a invertir? $100,000. Perfecto. Y los costos por confiabilidad o costos por baja confiabilidad, ya que yo he proyectado cuál es la probabilidad de falla de mis equipos en el tiempo, cuál es la pérdida de producción que va a tener mis equipos en el tiempo. Entonces, eso también lo vamos a proyectar de esta forma. ¿Ok? ¿Vas a tener que incluir un costo de adquisición? Sí, vas a tener que incluir un costo de adquisición. Y al final, estos costos operacionales no van a necesariamente ser estos, sino es posible que estos costos operacionales vengan del resultado de todo un cálculo, ¿ok? De todo un cálculo, de toda una proyección que tú vas a tener, por ejemplo, en cuánto va a ser el consumo de energía que yo voy a tener en los 10 años. Y todo ese consumo de energía que tú vas a tener en los próximos 10 años va a estar relacionado a otro cálculo diferente. ¿Ok? ¿Cuánto es la proyección de consumo de combustible que yo voy a proyectar en los próximos 10 años? Y eso es otro cálculo diferente. ¿Ok? Esto solamente es una tabla de resumen de resultados, pero lo que tú vas a tener que hacer, y la chamba, aquí le llamamos chamba, ¿ok? O el trabajo que tú vas a tener que hacer es la recolección de estos costos, ¿ok? Por ejemplo, costos por intervenciones preventivas.
estos costos por intervenciones preventivas, nuevamente, es posible que también eso sea el costo resumido, pero ya hay un trabajo anterior a esto que se va a dedicar en, por ejemplo, ¿no? Proyectar cuánto van a ser los filtros que tú vas a consumir anualmente, cuánto van a ser los lubricantes que vas a consumir anualmente, en qué cantidad, cuánto te va a costar eso, cuánto van a ser los costos que tú vas a requerir, por ejemplo, en compra de pernos, en compra de consumibles, yo no sé, en compra de fajas y en compra de muchas cosas que van a tener, que van a ser repuestos regulares o irregulares, sí, pero que vas a tener que proyectar en el tiempo también para saber cuánto te cuesta, sí. Ok, chicos, eso directamente, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a realizar? Directamente, posiblemente con tu área de planeamiento, en conjunto con tu área de mantenimiento correctivo, con tu área de mantenimiento preventivo, para que te indiquen cuál es la proyección de mantenimientos preventivos, con el área de mantenimiento correctivo, cuáles son las proyecciones de intervenciones correctivas programadas que va a realizar en el tiempo. Vas a tener que hablar directamente con tu área de confiabilidad para que te indique cuál es la probabilidad de fallas de tus equipos en el tiempo. Vas a hablar también con tu área de mantenimiento predictivo para que te indique cuáles son los servicios que tú vas a tener en el tiempo, cuánto te van a costar. Es prácticamente como hacer un presupuesto anual, pero tú vas a hacer prácticamente como un presupuesto en los 10 años, ¿ok? Hablando directamente de esa forma. Ok, tenemos que entender también que en las empresas, todas las empresas realizan presupuestos anuales, y tú mides tu presupuesto anual, ¿no? En este año, ¿cuánto es lo que yo voy a gastar? Hay otras empresas que lo hacen cada 3 años o cada 2 años, imagínate. Pero prácticamente es algo similar a eso. Tienes que proyectar todos estos costos y traerlos a un cuadro como yo lo estoy enseñando ahorita. Ok, y de esa forma poder evaluar todos los flujos de costos que tú vas a tener en el tiempo. Ok, chicos, entonces esto... Perfecto. Entonces, esto más que nada es para que puedas ver cuáles son los costos que influyen dentro de un ciclo de vida, cómo lo puedes analizar, cómo lo puedes encontrar. Adolfo, por ejemplo, si yo no tengo, por ejemplo, cuál es el impacto de una parada de un equipo, o sea, no calculamos eso, no hay ningún impacto en la producción, no hay nada de eso, ¿cómo podría encontrar entonces este costo o este impacto, ¿no? De pérdida de producción o este costo eh, de por parada de equipo que obtengo? Lo podrías encontrar directamente con las manos con las horas extra, ¿no? Con las horas extra o relacionado directamente con los costos, por ejemplo, con los costos por mano de obra, por mano de hombre del operador, ¿no? ¿Cuánto te cuesta el operador parado? En este caso, si el equipo falla, vas a tener un operador que no está trabajando y eso te va a incurrir en costos. ¿Cuánto me va a costar entonces o cuánto yo voy a perder porque mi operador esté parado 24 horas sin hacer nada porque el equipo está siendo reparado? ¿Cuánto me va a costar? Entonces siempre hay una forma de relacionar directamente los costos de pérdida que se tienen en una empresa, ¿no? Para que tú lo puedas incluir a tu análisis de costo de ciclo de vida. Ok, chicos, entonces con esto yo quiero darte a entender que no solamente son costos de partes, costos de repuestos, costos lubricantes, sino algo más. Ok, incluso también la norma también te pide también que incluyas, por ejemplo, los costos por marca, ¿ok? Por representación. ¿Cómo se podría cuantificar directamente si una empresa pierde reputación en una empresa o en un sector determinado, ¿no? Por la falla del producto. Entonces también se tiene que cuantificar eso, se debería cuantificar eso, pero ya nos vamos a un lado un poquito mucho más complicado, ¿ok? Hay libros que te recomiendan que no tomes en cuenta eso porque es difícil que lo puedas cuantificar. Si lo puedes cuantificar y lo quieres analizar, lo incluyes, ¿no? Incluyes eso sin ningún problema. Ok, pero se recomienda que en este caso, no. También lo que se recomienda, por ejemplo, es que no seamos tan exactos al momento de proyectar estos costos. Por ejemplo, no podemos comparar, ¿ok? La proyección de un cambio de componentes mayores que me cuesten $50,000 cada 2 años, compararlos con una proyección exacta de cuántos pernos voy a utilizar yo mensualmente, ¿ok? Porque hay una diferencia grande de precios, ¿ok? También tenemos que entender eso. Entonces, hasta aquí, chicos, son los costos de operación, son los costos de mantenimiento y eliminación. Lo que yo me quiero ir acá ahorita son los costos de reventa. ¿Ok? Dentro de la ecuación del análisis de costo de ciclo de vida, según Andrew Jardine, de donde yo tomo las ecuaciones y donde tomo también los análisis, él incluye el costo de reventa. El costo de reventa que nosotros necesariamente obtenemos por la venta de un equipo. ¿Ok? ¿Cuál es lo que yo obtengo directamente por la venta de un equipo? Es lo que me dice en el costo de reventa.
Ahora la pregunta es, ¿cómo yo encuentro este costo de reventa? Y la otra pregunta es, ¿este costo de reventa lo incluyo dentro de estos elementos de costos? ¿Dentro de mi flujo de costos incluyo este costo de reventa? Porque aquí no lo incluí. Si tú te das cuenta, yo aquí no incluí ese costo de reventa. Aquí debería haber un costo de reventa, menos un costo de reventa. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Ok? ¿Por qué no incluimos el costo de reventa? ¿Se podría incluir o no se podría incluir? Sí se podría incluir directamente el costo de reventa. Pero lo que pasa es que muchas veces, como te comenté al inicio de todo este curso, es que tú vendes el equipo y la venta de este equipo, este costo muchas veces, o bueno, algunas veces ingresa a otro centro de costo. Recordemos que cuando tú compras un activo, ese activo ya tiene un centro de costo, una bolsa donde vas a incluir todos los costos que tú vas a invertir, CAPEX y OPEX, un solo centro de costo. ¿Ok? Pero cuando tú vendes en el equipo, hay algunas empresas que no necesariamente consideran este costo de reventa dentro de este centro de costo. ¿Ok? Entonces es por eso que muchas veces como que no se toma en cuenta estos costos de reventa. Pero para hacer un buen análisis costo de ciclo de vida y enseñar el impacto que va a tener el empresario al decidir vender ese equipo y comprar uno nuevo, podríamos nosotros incluir el costo de reventa. ¿Ok? Pero eso siempre lo tienes que indicar en los informes que tú realices, ¿ok? Que estás incluyendo el costo de reventa. Si tienes que consultar directamente con tu gerencia y decirle, ¿sabes que puede incluir el costo de reventa? Lo haces. Víctor Barrientos sí calcula el costo de reventa dentro de sus análisis. Andrew Yardín también lo hace, Rodrigo Pascual también lo hace. Se incluye el costo de reventa, sí, para que puedas ver cuál es el impacto positivo, ¿no? De cambiar el equipo y de obtener un ingreso a favor de esto. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo puedo calcular este costo de reventa? Y hay muchas formas de calcularlo. ¿Ok? La primera es de acuerdo al valor del mercado. Tú quieres hacer tu proyección de análisis costo de ciclo de vida para 10 años y tú hablas directamente con el fabricante que te va a vender el producto, ¿no? Y tú le dices, ¿sabes qué? Me vas a vender el producto, pero quiero que me digas lo siguiente. En este año, si es que yo decido venderte ese equipo en este año, ¿cuánto me darías por ese equipo? Sabiendo que yo cumplo todas las especificaciones técnicas que tú me vas a mandar. Si son 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, hasta los 3 años, cada año, ¿en cuánto tú me podrías comprar el equipo que yo tengo? ¿Ok? Esa podría ser una. La segunda también es comparando con la depreciación del equipo. Como te comenté, la depreciación del equipo también es algo muy aparte, ¿ok? Que el área de contabilidad netamente analiza, deprecia el equipo en el tiempo, pero lo que se puede decir directamente, ¿ok? Y así una forma bien rápida, es que el precio de reventa del equipo va a estar en función del costo de adquisición y el porcentaje de depreciación acumulada. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el área de contabilidad puede decir que tu equipo se deprecia un 10% anual del costo o del valor inicial. Un 10% anual, 10% anual, 10% anual, 10% anual, 10% anual. Y eso va a tener un acumulado. Y al final del 10º año, por ejemplo, tú vas a restar el costo de adquisición menos el porcentaje de depreciación acumulada, ¿ok? Por ejemplo, la acumulada de los 10 años. Todos esos porcentajes de depreciación acumulada en esos 10 años lo vas a restar directamente del costo de reventa. Y eso, perdón, del costo de adquisición, y con eso vas a tener, por ejemplo, un costo de reventa. ¿Lo puedes tomar? Sí lo puedes tomar directamente. ¿Ok? Algunos contadores dicen que lo puedes tomar, pero siempre es bueno tomar el valor del mercado. ¿Ok? ¿Qué es lo que te dice el mercado y a cuánto lo podría vender? Es muy posible que quizás tú encuentres o utilices esta depreciación del equipo y a la hora de cotizar con el mercado te paga más, mucho más de lo que te indica el área de contabilidad, ¿no? Y ahora, ¿cómo yo podría calcular con el valor del mercado? Entonces, podríamos hacerlo de la siguiente forma. Si es que yo quiero encontrar el costo de reventa. Como te dije, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Se fue la señal un rato, me salió un rato, discúlpenme. ¿Pueden ver la presentación, chicos? Sí, perfecto, continuamos ya. Listo. A la otra mano, porque ese es
Ya chicos, continuamos entonces. Listo, perfecto. Entonces estamos hablando sobre los costos de reventa. Por ejemplo, nosotros podríamos hablar así, ¿ok? Podríamos decir, como le dije, lo más fácil que tú puedes encontrar es esto, el valor de acuerdo al mercado, ¿ok? Hablas directamente año tras año con el fabricante y tú le dices en cuánto me lo puedes comprar, ¿no? O a cuánto puedes comprar este producto, ¿ok? O este equipo, ¿ok? Año tras año, año tras año y año tras año. Lo otro es calculando una ecuación en función a lo que tú preguntes. Por ejemplo, imaginemos que tú en el año cero tú tienes un costo de adquisición tal, ¿ok? Que es este bolita que es acá. Este es dólares y este es el tiempo en años, ¿ok? Recordemos, el análisis de costo y ciclo de vida siempre se realiza en años. Perfecto. Pero luego dices que en el cuarto año, nuevamente has consultado y te han indicado un costo. Has consultado con el fabricante y dices, bueno, tú en el cuarto año, sabiendo las condiciones que tiene ese equipo, porque va a estar de acuerdo a la condición actual del equipo, ¿ok? Y al número de horas o al número de kilómetros que tenga tu equipo. Y al final, también le dices, ¿y cuánto me pagarías, por ejemplo, en los 10 años? Tú le preguntas, ¿no? Cuando yo cumpla 10 años mi equipo. Entonces, si te vas a dar cuenta, vas a tener 3 costos distintos. Lo único que tú vas a hacer es agarrar tu pequeño Excel y vas a proyectar una gráfica. Y esta gráfica tú le vas a decir al Excel que te dé una función en función del tiempo, que es X. ¿Ok? Y con esto tú vas a proyectar todos los costos de reventa que tú vas a tener en los años siguientes. ¿Ok? Víctor Marrington nos da, o él usa directamente una ecuación exponencial, ¿ok? Que está relacionada directamente. Dice él que el costo de reventa va a estar en función del costo de adquisición, una función exponencial, una constante y el tiempo. ¿Ok? Es lo que él recomienda o es lo que él usa directamente en este cálculo. Hay otros cálculos también distintos que ya no te van a salir una exponencial, quizás te pueden salir una polinómica, ¿ok? O una función polinómica, para que se ajuste más la gráfica a los datos que te da, o a los gráficos, o los datos que tú tienes. Pero de esa forma es como tú puedes obtener probablemente el valor de reventa en el tiempo. ¿Ok, chicos? Eso es como nosotros podríamos calcular el costo de reventa en el tiempo. Por ejemplo, a ver, aquí lo tenía. Listo, por ejemplo, imaginemos que tenemos un equipo determinado. Mira, y este equipo al inicio me cuesta $20,000, ¿ok? Al inicio tiene un costo de adquisición de $20,000 y al final yo pregunto, ¿ok? O al final yo tengo diferentes opciones. Yo no sé quizás el valor, primero vamos a hacer primero que tengo un costo de adquisición de $20,000, pero luego de 13 años voy a obtener un valor o un costo de adquisición, perdón, un valor de reventa de $10,000 porque yo ya lo he consultado directamente con el fabricante. Entonces lo único que tú puedes hacer ahí es lo siguiente, ¿no? Agarrar un cuadro Excel y decir insertar, diagrama de dispersión y dices diseño, seleccionar datos, agregas, porque ya hemos visto esto, seleccionas el eje X de 0 a 13 y dices lo siguiente, que el Y va a ser 20,000 y 10,000. Listo. Es esto. Entonces, por ejemplo, tú ya tienes el costo de adquisición y también ya tienes un costo de reventa que has consultado directamente con el fabricante, ¿no? Entonces, lo que te recomiendan aquí, lo que te recomienda Víctor es, tú agarras una línea de tendencia, colocas más opciones y trazas una línea exponencial, ¿no? Y le dices al Excel que te dé la ecuación. Perfecto, esa es una. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaría si no tienes ningún valor de reventa? ¿Ok? ¿Qué pasaría si no tienes ningún valor de reventa y tú quieres analizar cuál es, por ejemplo, tú quieres hacer un análisis de costo de ciclo de vida, por ejemplo, poniendo escenarios positivos y escenarios negativos, o escenarios optimistas y escenarios pesimistas? Porque al final no vas a tener costos y lo que vas a tener que hacer algunas veces es proyectar, ¿ok? Proyectar para ver cómo es que te sale tu gráfica, cómo es que puedes tomar buenas decisiones. Entonces, imaginemos que tú no tienes ninguna proyección de costos, o sea, no tienes el valor de reventa
de tus equipos en los 13 años. Entonces tú puedes decir, escenarios, nuevamente. Tú dices, ¿qué pasaría si mi costo de adquisición es de $20,000 ahora? ¿Ok? Pero que al final de los 13 años yo reciba el 50%, ¿ok? El 50% de mi valor inicial. Ese es un primer escenario positivo, porque después de 3 años que te paguen $10,000 es muy positivo. Puedes decir otro escenario. ¿Qué pasaría si mi costo de adquisición es de $20,000 y después de 13 años lo venden $8,000? Ese es también otro escenario positivo. ¿Ok? Ganarías el 40%. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué pasaría si luego de 13 años lo vendo a 6,000, luego que de 3 años lo venda a 4,000, luego lo venda a 2,000, que equivale al 10%, y al final, en un escenario pesimista, lo venda a $1,000, ganando simplemente, por ejemplo, esto sería el 5%, el 5%. Ok, chicos, entonces vas a tener diferentes escenarios. Lo que podríamos hacer acá nosotros es un análisis costo de ciclo de vida considerando valores de reventa distintos. Mira, valores de reventa del 5%, del 10%, del 20%, del 30%, del 40% y del 50% para evaluar escenarios. Un escenario optimista y un escenario pesimista. Porque al final de todo recuerda que vas a proyectar. ¿Ok? Vas a proyectar y vas a tener que escoger directamente el más realista, ¿no? El que más se asemeja a la realidad. Y al final nuevamente vas a tener que hacer lo mismo, ¿no? Así como lo que hice acá, nuevamente, insertas, diseño, seleccionar datos y colocas, ¿no? Por ejemplo, si es que yo quiero un 40%, que mi costo de renta equivalga a un 40%, digo, eje X de 0 a 13 años, muy bien. Eje Y de 20,000 a 8,000. Perfecto. Nuevamente, ¿qué pasaría si yo quiero agregar cuando mi valor de reventa sea igual a un 30%? Eje X de 0 a 13 años. Eje Y de 20,000 a $6,000. Nuevamente, ¿qué pasaría si quiero agregar directamente que mi valor de reventa sea el 20% del valor inicial? Eje X de 0 a 13 años. Eje Y, estaba acá, ¿no? De 20,000 a 4,000. Perfecto. ¿Qué pasaría si yo quiero analizar un escenario donde el valor de reventa sea el 10% del valor de adquisición o el valor de inversión inicial? Nuevamente, de 0 a 13 años. Nuevamente, de 20,000 a $2,000. ¿Qué pasaría si nuevamente yo quiero proyectar para un escenario donde el valor de reventa sea el 5% de mi inversión inicial? Eje X, lo que me dure el proyecto de 0 a 13 años. Y eje Y, de 20,000 a $1,000. Entonces vas a tener diferentes escenarios como tú te das cuenta aquí. Y lo único que vas a tener que hacer directamente para proyectar tus costos de reventa es lo siguiente, ¿no? Más opciones, exponencial, ecuación de gráfico. Y así sucesivamente vamos a tener que hacer directamente para todos los equipos. Exponencial, ecuación de gráfico. Nuevamente aquí. Acá, más línea de tendencia, más opciones, exponencial, ecuación de gráfico. Nuevamente acá. Línea de tendencia, más opciones, exponencial y ecuación de gráfico. Nuevamente acá, seleccionas más tendencia, línea de tendencias, más opciones, exponencial y ecuación de gráfico. Ok, vamos a tener diferentes formas de analizar el costo de reventa y esto nuevamente lo vamos a incluir en los escenarios que nosotros vamos a calcular, con el que vamos a calcular nuestro análisis de costo de ciclo de vida, y en base a eso nosotros vamos a poder definir. Es posible que indicando el escenario positivo de 50% a 40% obtengas que el reemplazo de equipos lo vas a tener que hacer en el tercer año. ¿Ok? Un escenario muy positivo, pero si tomamos el del 10% y el del 5% del valor de reventa, es muy posible que quizás te salga que tienes que reemplazar el equipo en el 10º año, porque estás considerando un escenario pesimista, ¿no?
Entonces, de acuerdo a estos escenarios, tenemos que analizar, siempre y cuando no tengas el valor de reventa, ¿ok? Siempre y cuando no tengas el valor de reventa. Podríamos analizar. Si tienes el valor de reventa y ya te han indicado que el valor de reventa en el 13º año es de $8,000, que en el octavo año es de 7,000, que en el cuarto año es de $3,000, entonces ya tienes una más bonita gráfica que te pueda proyectar, que te pueda ayudar a proyectar los costos de reventa en los años que te falten. ¿Ok? ¿Pero es una forma? Sí, es una forma. ¿Ok, chicos? Continuamos. Entonces, esto es relacionado al tema de costos de reventa. Y por último, tenemos que también entender los costos por baja confiabilidad. ¿Ok? Entonces, al final nosotros tenemos que entender que nuestros costos por baja confiabilidad van a estar sujetos, por ejemplo, a los costos por mano de obra debido a una intervención correctiva, a los costos por repuestos debido a una intervención correctiva, a los costos por lucro cesante debido a una intervención correctiva, a los costos por operarios, ¿ok? Por mano de obra del operador por una intervención correctiva, porque el operador está parado sin poder para trabajar con el equipo. Y hay N costos que van a estar relacionados directamente con la parada del equipo o con la falla del equipo. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿no? Nosotros directamente, o si tu equipo ya tiene 5 años trabajando, tú ya sabes cuáles son las fallas que ha tenido en el tiempo. Tú ya sabes cuál es su MTBF, cuál es su MTTR, cuál es la disponibilidad. Tú ya sabes todo eso, ¿ok? Porque ya tienes un historial y lo puedes determinar. Pero tu equipo no va a trabajar 5 años, quizás va a trabajar N años, ¿ok? Y durante estos año 1, año 2, año 3 y año 5 han incluido, has invertido costos o dólares por hora, ¿ok? De parada del equipo se ha sido una intervención preventiva, por parada de equipo se ha sido una intervención correctiva. Y esto te ha dado un total o un costo total, ¿ok? Imaginemos que directamente ahora hablamos sobre fallas, ¿ok? Y cuando hablamos sobre fallas, tú vas a tener en cuenta lo siguiente, que va a haber un costo por pérdida de producción, en este caso le llamamos CF, que es costo de falta, o costo por pérdida de producción, y un costo de reparación. Y eso va a estar relacionado directamente a un costo total por parada del equipo, ¿ok? Que va a estar así, mira, como costo de falla o el costo por pérdida de producción más el costo de reparación por hora de parada del equipo. ¿Ok? Vamos a tener esa relación de los costos. Y tú la vas a tener y estoy completamente seguro que la puedes calcular y la puedes proyectar sin ningún problema. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo quiero saber qué es lo que va a pasar en los sucesivos años. Yo no sé, hasta un año N, hasta un año 13, hasta un año número 14, número 15, y cómo lo podemos obtener. ¿Cómo yo puedo predecir cuántas fallas van a ocurrir en el tiempo, en el año 6, en el año 7, en el año 8, en el año 9, en el año 10, en el año 12? ¿Cómo yo puedo predecir estas fallas que van a ocurrir en el tiempo? ¿Ok? Y eso que es acá lo podemos realizar netamente o podemos proyectar estos costos directamente con modelos estadísticos. Con los modelos estadísticos lo que nosotros podemos hacer es encontrar estos datos de falla, estos datos o estos tiempos hasta las fallas que han tenido mis equipos en el tiempo y de esa forma poder ajustar un modelo estadístico y de esa forma proyectar las fallas que va a tener en el tiempo. ¿Ok, chicos? Eso es lo que nosotros podríamos hacer directamente. Proyectar cuáles son los costos en el tiempo. Sí, Adolfo. Justo sobre lo que menciona. Muy bien, entonces como indicaba lo siguiente, los costos por baja confiabilidad. Entonces, para encontrar nuestros costos por baja confiabilidad, lo que nosotros tenemos que entender es la probabilidad de fallas del equipo que va a tener en el tiempo o en los años sucesivos. Y para eso yo tengo que ajustar ciertos modelos estadísticos a mis datos de falla para poder predecir esto. ¿Ok? Por ejemplo, lo que yo podría relacionar directamente es cuántos son los números de falla que ocurren en cierta cantidad de tiempo en función del tiempo de operación. Y con eso podría hallar, por ejemplo, si divido 1 entre el MTBF que ya tengo, o sea, si yo podría encontrar mi MTBF acá y hacerlo de una forma más simple, ¿ok? Y utilizar los promedios, el MTBF, y lo invierto, con eso yo podría obtener el número de fallas por unidad de tiempo. Si esto yo lo multiplico por el MTTR, yo podría encontrar las horas totales de intervención.
Y al final, si esto yo lo multiplico por mis costos totales, yo podría encontrar el costo total en el lineado año o en el año n-1. ¿Ok? Simplemente encontrando, ¿ok? El MTTR y multiplicándolo por el número de fallas, ¿ok? Que podría ocurrir en un tiempo determinado. ¿Cómo encontraría el número de fallas? Multiplicando las horas de operación que yo tengo en un año determinado, multiplicado por 1 entre el MTBF. 1 entre el MTBF me daría la tasa de fallas, que es el número de fallas por unidad de tiempo. Si esto yo lo multiplico por las horas totales, me daría el número de fallas que ya obtendría por un año, ¿ok? Suponiendo que en un año yo tenga ciertas horas de operación. Y si esto yo lo multiplico por el MTTR, obtendría las horas totales de intervención. Y si lo calculo, lo multiplico por los costos totales por intervención, que están relacionados directamente con los costos por pérdida de producción y los costos por reparación, yo tendría los costos totales. De esta forma lo podríamos hacer más práctica, de esta forma podríamos hacerlo más práctico. Lo único que tendría que necesitar es las horas totales por año, multiplicarlo por la tasa de fallas, que es 1 entre MTBF, a esto lo multiplico por el MTTR, y a esto finalmente lo multiplico por los costos totales de intervención que he calculado. ¿Ok, chicos? Ahora, ¿hay diferentes formas de nosotros calcular estos costos de falla? Sí, hay diferentes formas, por ejemplo, de calcular estos costos de falla. Lo que nos dice Carlos Parra, ¿ok? En su tesis de doctorado, ¿ok? Nos dice que nosotros podemos calcular los costos totales en función de los costos, pero por modo de falla, ¿ok? Por ejemplo, o de las fallas más representativas que ha tenido mi equipo. Por ejemplo, mi equipo se ha proyectado que puede tener 5 o 7 fallas representativas, o sea, fallas que han hecho que el equipo haya parado durante 2 días, durante 3 días, yo no sé, durante 24 horas, fallas bien representativas, ¿ok? Y estas fallas representativas que ha tenido a lo largo de todo este tiempo, a lo largo de todo ese tiempo, yo tengo ese historial. Y en función de ese historial, yo puedo determinar, por ejemplo, cuánto es la tasa de fallas o la tasa de ocurrencia de estas fallas en función del tiempo o en función de los años. Por ejemplo, te dice acá que el costo total por falla va a ser igual a la sumatoria de ¿qué? A la sumatoria de la frecuencia de ocurrencia de fallas multiplicado por el tiempo que te demoras en reparar esas ocurrencias de fallas y multiplicado por el costo de falla total. O sea, todo lo que vimos aquí, ¿ok? Es esto. Pero lo que te dice es lo siguiente, ¿no? Que podemos agarrar las fallas más representativas. No solamente una falla, sino puede ser que hayan 10 o 20 fallas representativas y las sumemos todas estas fallas representativas, los costos que se intervienen por reparar estas fallas. Recordemos que cada falla tiene tiempos de reparación distintos y frecuencias distintas, y es por eso que podemos utilizar eso, ¿no? Que el costo de falla total sería igual a la sumatoria de todos los costos de las fallas más representativas. ¿Y cómo podríamos calcular esas fallas representativas? Multiplicando la frecuencia de ocurrencia por el tiempo promedio para reparar y multiplicando el costo de falta del equipo. Y el costo de falta o este costo de falla es igual al costo de mantenimiento no planeado más el costo por penalización o el costo que nosotros perdemos por parar el equipo. ¿Ok, chicos? Entonces, es como nosotros podríamos hallar eso, es como nosotros podríamos hallar eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el problema está en cómo yo puedo predecir las fallas. ¿Cómo es que yo puedo predecir las fallas de un equipo en el tiempo para hacer nuestro análisis de costo y ciclo de vida? Entonces, hay dos formas, y Carlos Parra también lo comenta. Es la primera utilizando tasa de fallas constantes mediante el modelo de Woodward o tasa de fallas por distribución de Williams, que es la de William Scott. Lo que queremos hacer en esta primera y en esta segunda, ¿ok? En esta primera y en esta segunda, ¿qué es? Es encontrar la tasa de fallas. ¿Ok? Ellos lo llaman directamente, o él lo llama directamente con este símbolo. Yo lo llamo así, tasa de fallas. ¿Ok? ¿Qué es la frecuencia de fallas? La frecuencia de fallas por cada año. ¿Ok? ¿Y qué me va a decir lo siguiente? La tasa de fallas o el modelo de Woodward me dice que esta tasa de fallas es constante en el tiempo año tras año. ¿Y cómo lo tengo? Por ejemplo, si tú tienes ya un equipo que haya trabajado 4 años o haya trabajado 2 años y tienes un número de fallas representativas, ¿ok? Representativas, lo dividimos entre todo el tiempo que ha pasado y yo encuentro ya mi frecuencia de fallas por año, ¿ok? La frecuencia de fallas por año. Y yo esa frecuencia de fallas la asumo constante y con eso yo ya proyecto para el año 4, el año 5, el año 6, el año 7, como lo habíamos visto
aquí. Como lo habíamos visto aquí, ¿no? Que yo tengo o he obtenido ya directamente mi historial de fallas en el tiempo, mi MTBF, mi MTTR, y yo lo asumo constante en los años siguientes, ¿no? Yo lo asumo constante en los años siguientes para poder proyectar mis costos de falla. ¿Ok? Y de esa forma yo poder calcular mis costos de fallas totales. ¿Ok? Mis costos de fallas totales. Lo otro que me dicen acá, por ejemplo, es la tasa de fallas por distribución de Weibull. ¿Y qué me dice la tasa de fallas por distribución de Weibull? Me dice lo siguiente. Que si bien es cierto, William Scott nos dice lo siguiente, que nosotros podemos obtener la tasa de ocurrencia de fallas o la tasa de ocurrencia de fallas o el número de fallas por año, haciendo lo siguiente, encontrando un MTTF y esto invirtiéndolo. O sea, indicando que mi tasa de ocurrencia de fallas va a ser igual a 1 entre el MTTF. Pero siguiendo un modelo de Weibull, yo podría encontrar este MTTF en función de un parámetro beta y un parámetro eta. ¿Ok? ¿Podría hallarlo de esa forma? Podría hallarlo de esta forma. Podría yo obtener mi MTTF y de esa forma encontrar ya la tasa de fallas. ¿Ok? Pero igual, este modelo te indica que esta tasa de fallas igual va a seguir constante, va a seguir siendo constante en el tiempo. Es lo que nos dicen estos dos modelos estadísticos. ¿Ok? Y lo podríamos encontrar de esa forma, lo podríamos encontrar de esa forma. Encuentras la tasa de fallas en el tiempo, lo multiplicas por los costos de fallas y por el tiempo de intervención promedio que te demoras en reparar el equipo y encuentras tus costos totales de falla. ¿Ok? Es lo que podríamos hacer nosotros. Más adelante y en los ejemplos lo vamos a ver bien aplicado. Es para comentarte cómo lo podemos hallar directamente, cómo podemos encontrar estos tiempos hasta las fallas. Uno es considerando tasa de fallas constantes, agarras tu historial, encuentras el MTBF y simplemente divides 1 entre el MTBF. O lo otro es agarrar el historial de fallas que yo tengo y ajustarlo a un modelo de Weibull para encontrar el MTTF, el Mean Time to Failure, y de esa forma encontrar mi tasa de fallas. ¿Ok? Dividiendo 1 entre el MTTF por año. ¿Ok, chicos? De esa forma también podríamos encontrarlo. De esa forma también podríamos encontrarlo. ¿Ok, chicos? Listo. Luego los costos de mantenimiento que les indiqué, ¿no? Que tenemos que proyectar correctamente nuestros costos. Tenemos que proyectar cuáles son los recambios de componentes, cuáles son los consumibles que yo voy a tener en el tiempo, cuáles son los repuestos que yo voy a consumir, la mano de obra que yo voy a intervenir, los costos por entrenamiento que yo voy a necesitar para mi gente, cómo le estoy proyectando todo esto, está relacionado directamente al costo de mantenimiento. ¿Ok, chicos?